Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Gusto en poder saludarlos. ¿Cómo están? Ayer, 30 de marzo, la Secretaría de Salud publicó un nuevo acuerdo en el que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor todo el tema de COVID-19. Y de entrada debemos de ser muy claros y objetivos con lo que se publicó. Se publicó una emergencia sanitaria, más no una contingencia sanitaria, que es lo que de alguna manera el sector empresarial hubiera esperado, y debemos entender la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, en este caso, por causas de fuerza mayor, se declara emergencia sanitaria en el territorio nacional. Y quiero agradecer a Benito Barragán, quien es uno de los mejores fiscalistas de nuestro país y que aporta algunas recomendaciones que hoy les voy a hacer y que incluso aportaré algunas adicionales. ¿Qué es el tema de hablar de una emergencia en vez de una contingencia? Pues de entrada, no hay como tal una declaratoria de contingencia sanitaria, por lo que los empresarios que estaban esperando que esto se declarara para poder ejercer el tema de la compensación de un salario mínimo de manera diaria durante no más de 30 días, es algo que no se va a dar. Sin embargo, hay algunas alternativas que te voy a mencionar y que pues, de alguna manera puedes optar por cualquiera de ellas. Desde nuestro punto de vista te haré las recomendaciones que nosotros creamos puedan ser las mejores. De entrada, interpretar la razón de fuerza mayor, es decir, que las autoridades están manejando que la emergencia sanitaria es por causa de fuerza mayor, y lo podemos ver de alguna manera en el extracto del Diario Oficial de la Federación que se publicó el 30 de marzo en su edición vespertina. Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la epidemia de enfermedad generada por el virus de COVID-19. Primero, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, es decir, por ser causa de fuerza mayor se considera lo siguiente: la aplicación del artículo 427, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que a la postre dice: son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, cosas que no tiene injerencia o está fuera de los alcances y capacidades del patrón, o tanto su incapacidad física o muerte, que produzca como consecuencia, de manera necesaria e inmediata y directa, la suspensión de los trabajos. El artículo 429 habla de que en los casos señalados, si se trata de la fracción primera del artículo 427, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal para que éste, previo el procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, lo apruebe o lo desapruebe. Esa es la primera alternativa. Hablamos de que el artículo 427, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, pues de alguna manera nos permite, por causas de fuerza mayor, suspender temporalmente las relaciones de trabajo en una empresa. Y se puede observar que se trata de un procedimiento que se lleva
que se lleva a cabo y que se recomienda que lo lleve un abogado laboral para en su momento establecer los sueldos y a su vez que sean aprobados por la autoridad, aunque se pretende que los salarios sean pagados al 100%, que sean pagados de manera íntegra, según ayer lo mencionaba Marcelo Ebrard en su conferencia de prensa por la tarde. Si se opta por esta alternativa, pues los trabajadores, al haberse declarado la emergencia sanitaria, pues se irán a su casa y se les deberá de pagar el 100% de su salario, por lo que pues no se considera que sea la mejor opción. La verdad es de que todo esto pone en riesgo las fuentes de empleo. ¿Qué es lo que sucede si yo como patrón, por la emergencia sanitaria y por disposición precisamente de la misma, tengo que mandar a mis trabajadores a casa? Porque lo que nos pidieron ayer es que, a menos que sea estrictamente indispensable la actividad, se pueda ejercer. Pero también nos aclararon que no debemos asumir nosotros mismos que nuestra actividad es estrictamente indispensable. Háblense de actividades estrictamente indispensables para la supervivencia de la nación, el tema de hospitales, sanatorios, farmacias, gasolineras, tiendas de conveniencia, o sea, en este caso para poder surtir víveres, alimentos, medicinas, energía eléctrica, transporte público. O sea, a final de cuentas son las actividades estrictamente necesarias para que el país siga funcionando. Y todas las demás actividades tendríamos que irnos a casa. Así lo marcaron desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril. Entonces, una de las alternativas que tenemos como patrones es, o más bien una de las peticiones es, cerrar nuestras fuentes de empleo, nuestros centros de trabajo, nuestras empresas, y mandar a nuestros colaboradores a su casa. Puede ser que tengas la capacidad, que trabajen desde casa o no, porque al final de cuentas hay actividades que no necesariamente me permiten hacer un home office. Yo no le puedo pedir a un mesero que haga trabajo en casa. Somos de alguna manera bendecidas las actividades y las profesiones como la que yo puedo representar, que podemos ejercer un trabajo en casa. En este momento prácticamente todo BIOS a nivel nacional, el equipo de ventas, el equipo de servicio, de asesoría, de consultoría, administración, todo el mundo está trabajando desde casa y seguimos operando, seguimos atendiendo a las empresas. Y por eso quizás a lo mejor han estado recibiendo mucha más información de una manera mucho más cercana a través de nuestros comunicados oficiales, en medios oficiales, a través de correo electrónico, a través de redes sociales, porque es importante mantenernos al día y en comunicación con lo que está sucediendo. Entonces, la primera alternativa es que mandes a tus trabajadores a casa pagándoles el 100%, pero esto pondrá en riesgo prácticamente las fuentes de empleo. El gobierno nos hace un llamado a que los empresarios no ejerzamos descuento alguno en los salarios de los trabajadores. Sin embargo, yo también sigo esperando de qué manera el gobierno apoyará con algún estímulo fiscal, con el prorrogar las declaraciones anuales de personas morales, personas físicas, el prorrogar o exentar los diferentes pagos de ISR. O sea, creo que este tema de solidaridad no es de ida y vuelta. Pero bueno, esta es la primera alternativa. Mandamos a los trabajadores a casa, les pagamos el 100%, pero pues no creo que te alcancen los recursos para hacerlo durante por lo menos un mes, que es el tiempo en el que está declarada en este momento la emergencia sanitaria. Y debo dejar muy claro que es una emergencia sanitaria, no es una contingencia sanitaria. La alternativa número 2 que tienes es apegarte al artículo 427, ya tan sonado, tan mencionado en todos los medios digitales y que de alguna manera todos los patrones prácticamente esperaban. El artículo 427, en el que habla de que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa.
y particularmente en su inciso 7, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria, por lo que en este momento no estamos en contingencia sanitaria. Entonces prácticamente vete olvidando en este momento del artículo 427 de la Ley Federal de Trabajo. Pero bueno, en la misma Ley Federal de Trabajo, el artículo 429 habla y dice: en los casos señalados en el artículo 427 se observan las diferentes normas. Por ejemplo, en su inciso 4 habla y dice: si se tratara del inciso 7 del artículo 427, el patrón no va a requerir la aprobación o autorización de un tribunal y está obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo durante no más de 30 días. Y esto es prácticamente lo que todo el mundo estábamos esperando, pues, no con la finalidad de lastimar o de perjudicar a los trabajadores, pero creo que tenemos que mantener un equilibrio entre el sector empresarial y el sector laboral. Entonces, interpretar en estos momentos como emergencia sanitaria y confundirlo a que es contingencia sanitaria, no te lo recomiendo. No pongamos palabras donde no son. Estamos en este momento en una emergencia sanitaria, contingencia sanitaria. Entonces, estamos en una emergencia sanitaria y no en una contingencia sanitaria, por lo que interpretar a nuestra conveniencia que la emergencia sanitaria es una contingencia sanitaria, no te lo recomiendo, puesto que deben de suceder dos situaciones. Una, que se declare de manera oficial la contingencia sanitaria y no podemos asumir que la emergencia lo es, y que la autoridad declare la suspensión de labores, que declare la suspensión de los trabajos, lo cual sí está declarando, o sea, es decir, se dan los supuestos. Sin embargo, los que tuvieron oportunidad de escuchar ayer en la noche, si no, los invito a buscarlo en la rueda de prensa en Palacio Nacional, fue muy específico Marcelo Ebrard en sus declaraciones cuando dijo: este supuesto no aplica y se perderían los pleitos en conciliación, aquellos que el trabajador interponga. O sea, también de alguna manera nos están diciendo que prácticamente la consigna en los tribunales en donde el trabajador interponga algún pleito porque el patrón haya confundido la palabra emergencia con contingencia y se haya pegado al 427, prácticamente la consigna es de que vas a perder el pleito, vas a perder el juicio, y estos serán a favor de los trabajadores, por lo que tienes que tener mucho cuidado en aplicar esta alternativa que, desde mi punto de vista, tampoco te lo recomiendo. Tenemos una alternativa 3 y creo que lo he venido mencionando en diferentes medios. Ya salió publicado en el Universal, en el Reforma, en redes sociales, lo he venido compartiendo a través de diferentes canales de comunicación, y esto es la alternativa número 3 que prácticamente yo le recomiendo a todos los patrones, a todos los trabajadores, por el bien común. Dentro de una situación normal en relaciones de trabajo entre el patrón y el trabajador, pues no está previsto una reducción del salario. O sea, yo no le puedo decir en una situación normal al trabajador: vamos a bajarte el sueldo. Sin embargo, pueden existir factores externos que afectan a las empresas en el tema financiero y económico. Tal es el caso, como actualmente está sucediendo con COVID-19, en el que pues las ventas no se están generando, los ingresos no están llegando, se está parando la economía,
y en donde cuyas medidas de prevención han provocado que la situación de algunas compañías de ciertos giros se vean gravemente afectadas, incluso con alta probabilidad de muerte empresarial. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis, el próximo lunes a las 4:30 de la tarde voy a impartir una conferencia. Tiene un costo de 500 pesos más IVA, es una conferencia en donde, entre otras cosas, te voy a dar el contexto completo del escenario. Que la conferencia la he denominado cómo reducir el riesgo de muerte empresarial sobre COVID-19. Voy a hablar sobre el aspecto de la Ley Federal de Trabajo, el aspecto fiscal, tips y recomendaciones alternativas de generación de ventas alternas, cómo de alguna manera trabajar el tema de la relación patrón-trabajador. O sea, son varios puntos. Le puse un costo a esta conferencia porque quiero que solamente las personas que realmente estén interesadas en aplicar estas recomendaciones y que van a tener un beneficio en aplicarlas, tomen la conferencia. Tengo un salón virtual para 500 personas y la verdad es de que no quiero que en esta ocasión, dada la delicadeza del tema y la delicadeza de la situación, pues cualquier persona lo esté tomando y que no vaya a poner en práctica las recomendaciones. Necesito que las personas que vayan a tomar esta conferencia y que vayan a pagar sus 500 pesos más IVA, digan, yo sí voy a poner en práctica cada una de estas recomendaciones. Entonces, te sugiero, me pidas la invitación, la liga de registro para que te puedas inscribir desde este momento. La verdad es de que todas estas recomendaciones y todo el entorno general es para ayudarte a cómo reducir los riesgos de una muerte empresarial que para muchos de no ejercer acciones prácticamente se convierte en algo inminente. Entonces, estas compañías se ven gravemente afectadas y en este sentido el artículo 57, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo menciona lo siguiente. El artículo 57 en el segundo párrafo, búscatelo, de la Ley Federal del Trabajo menciona lo siguiente: el patrón podrá solicitar la modificación cuando ocurran circunstancias económicas que así lo justifiquen. Es decir, en circunstancias extraordinarias como las que en este momento estamos viviendo. Sí es válido que el patrón considere una reducción del salario al trabajador, siempre y cuando sea por el periodo que dure la situación económica apremiante que se está presentando. En este caso, siempre y cuando la duración no sea más allá, no solamente del tema del tiempo de la emergencia sanitaria, sino el tiempo que dure la emergencia financiera y económica. El patrón y el trabajador podrán celebrar un convenio. Por eso es importante, y yo lo he mencionado en muchas ocasiones, es importante que exista una comunión entre patrón y trabajador. Esto es una negociación. Este es un tema de dos. Es un tema de ver el bien común. No me interesa que solamente veamos los intereses del patrón y no me interesa que solamente veamos los intereses del trabajador. Al final de cuentas estamos en una bronca metidos todos. Entonces, en el artículo 57, en el segundo párrafo de la Ley Federal de Trabajo, te lo permite. O sea, el patrón podrá reducir bajo un convenio de modificación temporal de las condiciones de trabajo, siempre y cuando el contrato inicial se respete y vuelva a ser vigente en cuanto se termine, en este caso, la temporalidad de la emergencia. Lo correcto de este convenio es que lo inscribas ante las autoridades laborales para que pueda tener todos los elementos de forma que requiere este tipo de actos. Lo más importante es que el convenio esté negociado de forma justa entre el patrón y el trabajador, que no se obtenga beneficio alguno de una de las dos partes. Por eso insisto, el tema de mediar, el tema de negociar, el tema de crear conciencia y de entender que en esta situación estamos todos. Voy a darles un tip y un consejo sobre todo al sector
laboral a los trabajadores en este momento, no se trata de que los patrones queramos bajar el sueldo de los trabajadores. En este momento es que estamos buscando alternativas de que conserves tu chamba. Es preferible en este momento en el que la situación financiera se va a ver apremiante y se va a ver un tanto complicada por la falta de ventas, por la falta de ingresos, es preferible ganar un poco menos de lo que antes ganabas, pero no dejar de ganar. Es importante que puedas llevar un poco de recursos a tu casa para poder mantener el sustento y poder garantizar que llevarás alimento y lo necesario a casa. Si regularmente ganas 10 pesos y si en este momento por la situación tendrás que ganar 5, tómalos. Es preferible que ganes 5 a que te tengan que despedir de la empresa por no tener por pagarte esos 10 pesos y que al rato ni siquiera los 10 y ni siquiera los 5 pesos puedas ganar. Patrones, seamos conscientes también, tenemos que buscar la equidad. No podemos reducir los salarios de unos cuantos y de otros no. No podemos reducir los salarios de los trabajadores y los nuestros no. Al final del camino tenemos que buscar ser equitativos. Tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que crear conciencia de este apoyo solidario de manera común. En estos momentos en el que, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, el SAT y los diferentes órdenes que deberían de poner las estrategias y los estímulos en el sector empresarial, en el sector laboral, para poder garantizar que el país siga funcionando después de COVID-19, no lo están haciendo. No tenemos propuestas, no tenemos acciones, no tenemos estrategias, no tenemos apoyos ni estímulos por parte del gobierno hacia los contribuyentes, hacia las empresas, hacia los trabajadores. Lo único que nos están pidiendo es que seamos unilaterales, que solamente unos cuantos salgan beneficiados, y esto no puede ser así. Por lo mismo es de que nosotros somos responsables de buscar ese común acuerdo entre el patrón y el trabajador para poder resolver esta situación. Es importante que para realizar este convenio te apoyes de un abogado en materia laboral. Él te podrá asesorar de forma adecuada, cumplir con los requisitos legales que este caso amerite. Ahora bien, en cuanto al salario base de cotización, el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo tiene prevista la posibilidad de una reducción del salario y también puede existir una disminución del salario diario integrado para efectos del IMSS. Y es muy importante que esta disminución cumpla con todos los requisitos de forma que exige el IMSS. De no cumplirlos previamente, no realices una disminución al salario diario integrado. Es necesario que si lo requieres puedas negociar la disminución del salario para efectos laborales, pero para efectos de seguridad social se queden sin modificaciones. En lo particular fue lo que hice a nivel de BIOS. Negocié la reducción de los salarios, más no la modificación para efectos de seguridad social. Esta sería la tercera recomendación o la tercera alternativa y desde mi punto de vista la más recomendable. Entonces, recapitulando, tenemos 3 alternativas. La número 3, de alguna manera, es la que yo más les recomiendo. Es importante platicar, negociar, llegar a un acuerdo común con los trabajadores. Y te invito, en verdad te invito, toma conciencia de la situación y del cómo se va a venir. Pero también te invito a que tomes las recomendaciones y los tips y la experiencia de terceros. Personas que de alguna manera podemos apoyar a mitigar el riesgo. Y por lo mismo vuelvo a invitarte. Próximo lunes 6 de abril, 4:30 de la tarde, en la conferencia Cómo reducir el riesgo de muerte empresarial por COVID-19. El temario es muy simple. El impacto de COVID-19 en el sector empresarial. ¿Qué hacer si existe o no una contingencia sanitaria declarada? Aspectos de la Ley Federal de Trabajo. Acuerdos en la relación patrón-trabajador. Cómo llevarlos a cabo.
decisiones financieras a tomar. Home office y sus efectos o la productividad y cómo no reducir la productividad dentro de las empresas a través del home office. El contexto fiscal, alternativas para generar ingresos extras y consejos de empresario a empresario. Próximo lunes 6 de abril, 4:30 de la tarde. Al terminar esta transmisión, de manera inmediata voy a compartir la liga para que puedan inscribirse. Es una conferencia donde solamente quiero que estén presentes aquellas personas responsablemente hablando a nivel empresarial y que quieran ejercer acciones para reducir el riesgo de muerte de sus negocios por COVID-19. Tiene un costo de 500 pesos más IVA. Si lo pagas por la liga que te voy a compartir, tiene un costo promedio de 460 pesos. Si lo pagas directamente a través de los teléfonos o a través de las comunicaciones en BIOS Instala, tiene un costo de 580 pesos netos. Entonces, te sugiero, págalo directamente desde la liga y te ahorras un promedio de 120 pesos, ¿vale? Estas son las recomendaciones con la información actual de COVID-19. Es importante mantenernos informados al día. Todo esto se está moviendo de manera rápida. Ayer no teníamos declarada una emergencia sanitaria, ayer en la mañana, hoy sí. Hoy prácticamente las fuentes de empleo tienen que estar cerradas, a menos que su actividad sea estrictamente indispensable. Comparte esta información con tus amigos, compañeros, colegas. Es importante que todos a nivel nacional sumemos y estemos unidos, de lejos, pero unidos. No seas egoísta, comparte esta información, comparte este video con tus amigos, con tus colegas, dile que lo platicaste con tu amigo Javier Cepeda y les comparto mi WhatsApp por cualquier duda, comentario que puedan tener o por si quieren inscribirse en la conferencia del próximo lunes. Te lo comparto, es 3314 56 65 26, 3314 56 65 26. Que sigas teniendo un día, un cierre de marzo de lo más chingón.